Ok, Dione, vamos ahorita con estadística, que esto es del mismo matemática, el otro tema de mates. Ok. En la matemática hay una rama muy especial llamada estadística, que la estadística es la rama de la matemática que me estudia la contabilización de los datos y las probabilidades con que me surjan y me estudia el análisis de datos. ¿Qué análisis de datos? Análisis de datos sería estudiar qué tanto se repite algo y con qué porcentaje aparece y puedo hacer predicciones con eso. Ok. Este, a mí, o sea, voy a explicarte esto mientras que resuelvo el primer ejercicio. A mí me dan esta tabla. A mí me dan esta tabla así tal cual, solamente que no va a tener esta columna son las líneas verticales, no va a tener esta columna que tiene esta eléctrica roja ni tampoco esta, pero esta te la pongo para explicarte también en caso de que te salga una tabla con estas dos columnas más. Porque si te das cuenta, la tabla que a ti te dan, solamente tiene esto. Solo y únicamente tiene esto. ¿Ok? Esta no la puse porque tu profesor lo da en el tema y para explicártelo. Ok. Me dicen que complete la tabla de frecuencias. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Una tabla de frecuencias es una tabla donde tengo datos agrupados. Datos agrupados son que en esta columna donde están las XY se llama nombre del dato. Ok. Este tipo de tablita de frecuencias, voy a tener aquí mis datos A, B, C, D, E, F o los que yo quiera. Estos datos, un dato sería algo que yo quiero contabilizar. Por ejemplo, las letras de la A a la F puede ser secciones de un salón, equipos de fútbol, podrían ser personas, podrían ser franelas, ropa, pantalones, lo que sea. Ok. Entonces, el nombre del dato, ok, me dice que, bueno, que yo tengo algo llamado A, B, C, puede ser un animal, una persona, lo que sea. Una franela o secciones de un salón. Ok, al ladito tengo una columna que dice FI. FI es lo que se llama frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta me dice cuánto del dato hay. Entonces, en la columna de FI, que son las frecuencias absolutas, me va a decir cuánto del dato hay. Por ejemplo, si estos fueran secciones de salones de una escuela, entonces el 16 quiere decir o sea, que significa que en el salón hay 16 alumnos, en la sección A hay 16 alumnos, en la sección B hay 81, en la sección C hay 95. O en caso de que sean ropa, digamos la franela A, tengo 16 franelas A, tengo 81 franelas B, tengo 46 franelas F. ¿Entendido? Ok, simplemente la frecuencia absoluta es cuánto del dato hay. Ok. Al sumar yo todas las frecuencias, al sumarlas todas, yo voy a obtener algo que se llama número de datos totales, que es con la letra N mayúscula. Entonces, sumando toda esta columna, voy a obtener el número 268, sumando toda la frecuencia absoluta. Ok. Entonces vamos a llenar las demás columnas. La F mayúscula I se le llama frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de FI minúscula por casilla. O sea, yo voy a sumar, aquí siempre en la frecuencia absoluta voy a escribir el primer dato de la frecuencia absoluta. Siempre voy a escribir el primero, 16. Y aquí en el 46, en el último dato de la frecuencia acumulada, voy a escribir lo que me dio aquí la suma del número total, 268. ¿Pero por qué estoy haciendo esto? Bueno, porque la frecuencia acumulada me dice que tengo que sumar dato por dato de la casilla de frecuencia absoluta. Ok, yo arranco con 16. Entonces, este 16 lo voy a sumar con este 81. 16 y 81 me va a dar este 97. Ok, este 97 lo tengo que sumar con el 95 y lo pongo aquí. Entonces 97 más 95 me va a dar 192. Ok, este 192 lo sumo con este 5 y lo escribo aquí. Entonces me va a dar 197. Ok, este 127 sumo con este 25, lo pongo aquí. Entonces me va a dar 222. Y 222 sumo con 46 me va a dar 268, que es el total de datos. Ok, por lo tanto, la frecuencia absoluta es, escribo el primer dato, la frecuencia absoluta, y voy sumando en diagonal, como si fuera un zigzag. Voy sumando y voy poniendo el dato, hasta llegar aquí al final, que siempre va a dar el número total de datos. Ok.
La n minúscula se le llama frecuencia relativa. La frecuencia relativa tiene esta fórmula. La frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta de la casilla entre el número total de datos. Por lo tanto, aquí la frecuencia relativa tendría yo que dividir la frecuencia relativa del dato A sería dividir su frecuencia absoluta, que es 16, entre n, que es el número total de datos, que es 268. Entonces sería 16 entre 268. Hago esta división y a mí me va a dar, voy a agarrar 3 decimales redondeando. Hago esta división 16 entre 268 en la calculadora y a mí me va a dar 0,060. Ok, voy a hacerlo con el dato B. Entonces tengo que dividir 81 entre el número total de datos, que es 268. Y esto a mí me va a dar 0,302. Ok, la columna B, la fila C. Ok, la frecuencia absoluta es 95, o sea, 95 entre el total de datos. Y esto a mí me va a dar 0,354. Entonces aquí en D sería 5, que es la frecuencia absoluta. ¿Cuánto de 5 hay? 5 entre el número total de datos, 268. Y esta división me va a dar 0,019. ¿Ok? N tendré que dividir 25 entre 268 haciendo esa división. A mí me va a dar este 0,093. Y aquí NF sería 46 entre 268 haciendo la división me va a dar 0,172. Ok. Y aquí al ladito, bueno, voy a escribir aquí abajo, en esta última, ok. Aquí tengo la frecuencia relativa, que es la solución de las divisiones, que vendría siendo, a mí, o sea, da esto, da esto, da esto, da esto, da esto y da esto, ok. Yo al sumar todos estos números decimales, siempre, Dios me tiene que dar exactamente el número 1. Siempre tiene que dar 1. Si me da menos o más que 1, eso está mal y hay que volver a hacer las divisiones. Si me da 1,2 está mal. Si me da 0,8 está mal. Tiene que dar 1 o si no 0,999 o 0,998 o 0,98. Del resto está mal. Ok. Entonces ahí se saca NI. Entonces lo otro que me piden, estas dos columnas las voy a dejar al final. Nos ven calcular NI, N mayúscula I, que se llama frecuencia relativa acumulada, que es igual que la frecuencia acumulada. Es la suma de los NI por casillas. O sea que voy sumando poco a poco hasta obtenerlo. Como fue con lo de la frecuencia absoluta, que iba sumando de poquito en poquito como en escalón, con forma de zigzag. Ok, entonces aquí voy a escribir lo mismo que escribí aquí. Voy a escribir 0,060. Ok, ese 0,060 lo voy a sumar con esto y lo pongo aquí, que a mí me va a dar 0,362. Ok, este 0,362 lo voy a sumar con el de abajo y lo pongo al ladito abajo y me va a dar 0,716. Este 0,716 lo voy a sumar con este y lo voy a poner aquí. Entonces me va a dar esto 0,735. Ok, esto lo voy a sumar con este y me va a dar 0,828. Y esto que está aquí lo voy a sumar con este y mágicamente obtengo el 1 que yo te dije. Por eso que tiene que dar exactamente 1. Pues si está un poquito menos, un poco más, está mal. Ok, y así es como se resuelve este ejercicio, el primer ejercicio. Así es como se resuelve. Claro, en el documento se ve mucho más bonito y limpio. Aquí está un poquito hecho, un poco feo. Ok. ¿Qué significa la n minúscula con signo de porcentaje y el n mayúscula con signo de porcentaje? En caso que tu profesor te lo ponga, porque él explicó esa teoría. Ok, esto se le llama frecuencia relativa porcentual y frecuencia relativa acumulada porcentual. Ok, esto es exactamente lo mismo, simplemente que la frecuencia relativa porcentual tiene esta fórmula. Es simplemente lo que me dio la frecuencia relativa, lo voy a multiplicar simplemente por 100. Lo que me dio la frecuencia relativa, que es
La frecuencia absoluta entre el número de datos totales es multiplicarlo por 100. Eso es todo. Por lo tanto, sería lo siguiente. Voy a escribirlo en rojo. La frecuencia relativa porcentual de este dato sería multiplicar 0.060 por 100. Y si yo hago eso, a mí me va a dar 6%. Si no me crees, multiplica 0.060 por 100 y te va a dar 6. Y hay que poner el símbolo por ciento. Ok, sabemos que los porcentajes tienen que dar, o sea, son 100%. Por lo tanto, siempre me tiene que dar un 100% sumando todo esto. Ok, entonces 0,32 multiplicado por 100 me va a dar 30,2%. 0,354 me va a dar 35,4%. 0,019 me va a dar 1,9%. 0,093 me va a dar 9,3%. Y 0,172 me va a dar 17,2%. O sea, es multiplicar NI, o sea, multiplicar estos numeritos que estén cerrados en el círculo por 100 y yo obtengo la frecuencia relativa porcentual. Y tengo que poner el símbolo porcentaje. Si yo llego a sumar todo esto, me va a dar exactamente 100%. Por lo tanto, aplicando la misma lógica con la frecuencia relativa acumulada es lo mismo. Escribo esto de primero, 6%, y voy aquí escribiendo la suma. 6 más 30,2, pongo aquí el resultado sumo 30,2, fino. O si soy más inteligente, hay un truco más rápido de sacarlo que es escribir todo lo que escribí en NI, pero multiplicado por 100. Es mucho más rápido. Por lo tanto, aquí sería, multiplicando cada casilla por 100 me va a dar 6%, 36,2%, 71,6%, 73,5%, 82,8% y mágicamente 1%, 100%. Eso es todo lo de la tabla. Eso es todito, bien bonito. Estamos con el segundo ejercicio. Ok, aquí voy a utilizar la computadora porque ya me da un poco la de ya hacer esto, o sea, tanta tablita en la pizarra. Ok, completar la siguiente tabla teniendo en cuenta que la variable ingeniería, economía y derecho aumenta el doble de su frecuencia. Ok, esta tablita de frecuencias de datos agrupados el dato ahorita son las profesiones. Aquí sí nos dicen que es el dato, es profesiones. Y las profesiones tenemos la todopoderosa ingeniería, medicina, economía, periodismo, derecho, arquitectura y otras carreras, como esas locas con que si, este, hay carreras muy locas, yo que te he dicho. Bueno, la frecuencia, obviamente que aquí se está refiriendo a la frecuencia absoluta. Me dice que cuántos de estudiantes de ingeniería hay, o ingenieros, o cuántos médicos hay, cuántos economistas, cuántos periodistas, ok. Me dice que hay 10 ingenieros, 6 médicos, 2 economistas, 8 periodistas, 5 abogados, 9 arquitectos y 10, lo que sea que sea la otra carrera. Ok, me dan esta tabla completa. Me dan de que, bueno, la frecuencia acumulada yo te dije que era la acumulada, este, déjame rayar aquí la pantalla. Ok, la acumulada era simplemente poner el primer dato de frecuencia, sumar entonces este con este, 10 más 6 vendría siendo 16, 16 más 12 28, 28 más 8 igual a 36, 36 más 5 igual a 41 y 41 más 9 igual a 50 y 50 más 10, 60, que es el número total de datos. Acuérdate que lo que me da al final es el número total de datos, que es n mayúscula. Bueno, frecuencia relativa, igualito, dividir la frecuencia absoluta entre el número n y así lo voy haciendo. Y aquí está la frecuencia relativa, que es lo mismo que lo que me da en la frecuencia relativa, solamente que para la frecuencia relativa porcentual es simplemente multiplicar lo que estoy marcando en círculo, es multiplicarlo por el número 100 y te va a dar eso, te va a dar exactamente eso. Ok, pero me da esta tabla. A mí me piden completar la tabla, tomando en cuenta que la variable, tomando en cuenta que la variable, tomando en cuenta que la variable ingeniería, la variable economía, la variable derecho, aumentaron el doble de la frecuencia. En matemática, cuando me dicen el doble, quiere decir de que, ok, el doble de su frecuencia, doble en matemática quiere decir que se multiplicó por el número 2. O sea que voy a multiplicar la frecuencia por 2, tanto de ingeniería, economía y derecho. Ok, yo voy a multiplicar estos datos por 2.
y al hacer eso, las demás filas, tanto la de la frecuencia acumulada, frecuencia relativa porcentual, van a cambiar todas. Aunque yo deje medicina, periodismo, arquitectura y otros, igual va a cambiar todo porque al cambiar esto me va a cambiar las siguientes columnas. Ok, vamos a ver cómo lo resolví. Ok, ingeniería, ok, como yo te dije, se multiplica la frecuencia por 2. Ok, 2 por 10 me va a dar 20. Economía que habían 12, multiplico el doble, será 24. Claro, hacemos otra tabla, una tablita nueva. Porque esta es la que me dan y esta es cuando se aumenta el doble de la frecuencia de ingeniería, economía y derecho. Ok, derecho había 5, multiplico por 2 hay 10. Ok, recuerde que la frecuencia acumulada vendría siendo, Diones, vendría siendo que bueno, este sería poner el primero de frecuencia absoluta, que es 20, e ir sumando un zigzag. 20 más 6, 26, 26 más 24, que fue el nuevo resultado, me va a dar 50, 50 más 8 me va a dar 58, 58 más el nuevo 10 me va a dar 68, 68 más 9 voy a obtener 77 y 77 más 10 voy a obtener 81. Ok, y ese 81 vendría siendo perdón, 87. Ese 87 vendría siendo mi número total de datos, mi N mayúscula. Ok, voy a sacar entonces la frecuencia relativa. Acuérdate que frecuencia relativa, la fórmula es la frecuencia absoluta, que es F minúscula, FI minúscula, entre N mayúscula, que es el número total de datos. Entonces aquí lo saco. Ok, la frecuencia absoluta de ingeniería me dio 20 y ese 20 lo voy a dividir entre n, que es 87, 0,23. Ok, eh, aunque yo no cambie la frecuencia absoluta en medicina, va a cambiar la frecuencia relativa porque ahorita el número total de datos ahorita es 87, ya no es 60 como era arriba. Entonces divido 60 entre 87, obtengo este número. Economía en la nueva frecuencia es 24, divido entre 87, obtengo 0,276. Periodismo, eh, sigue igual 8, pero aumentó el número de datos. Entonces sería 8 entre 87 me dio esto. Y así hago con todos. Ok, aquí sí me piden la frecuencia relativa porcentual, pero tranquila que simplemente multiplicar por 100 lo que me dio en la frecuencia relativa y más nada, y poner el simbolito de porcentaje. 0,230 23%. 0,069 6,9%. Y así. Y si tú quieres saber si esto te dio bien, que todo esto te dio bien, todo tiene que sumar 100. Si te da menos de 100 o más, está mal, pero está bien. Voy ahorita con el tercer ejercicio, con el del histograma. Y para finalizar, Dione, vamos a hacer el histograma que representa el tercer ejercicio. Me dan aquí una tabla de datos de frecuencia. Solamente que estos se le dicen no agrupados porque aquí me están dando intervalo. Un intervalo es simplemente decir de cuánto a cuánto son mis datos. Ok, esto quiere decir de que un intervalo es simplemente un rango. Es un rango de que en este caso que estoy evaluando. Estoy evaluando las edades de pacientes. O sea, tengo un rango de edades de pacientes. Tengo por ejemplo un rango de edades de 20 a 30 años y FI significaba frecuencia absoluta, que es el número de cuántos datos hay. Hay 20 pacientes en la edad de 20 a 30 años. Tengo 35 pacientes de entre 30 a 40 años. Tengo 15 pacientes entre la edad de 70 a 80 años. En este caso, XY que me dice el dato, no es que me dice cuántos datos hay. Simplemente me dice que, bueno, me dice el valor medio del intervalo. Porque, ajá, ¿cuál es el valor medio entre el 20 al 30? ¿Cuál es el punto medio? 25. Entre el 60 al 70, 65. Entre 40 y 50, 45. Y bueno, y sabemos que F mayúscula I es el acumulativo, que es el que obtengo cuando voy sumando. Para acá es el mismo, sumo con me da 55, 55 más 50, 105, y a la final voy a obtener mi número total de datos, que por algún motivo tu profesor escribió n minúscula cuando debería ser n mayúscula, pero bueno, cada quien con su notación. Entonces, hacer un histograma, ok, un histograma, Diones,
Un histograma no es más que una gráfica, es como un plano cartesiano, pero solamente la parte positiva de los ejes. En el eje X, nosotros vamos a poner son los intervalos, o sea, los rangos, que en este caso son las edades. Así que vamos a poner aquí que en este eje van a ser las edades. Ok. Y vamos a escribir los rangos, ok, de 20 a 30. Podemos empezar aquí en vez del 0 de una vez con el 20. Aquí escribimos 20 y aquí escribimos 30. Ojo, estas divisiones tienen que ser exactamente iguales. Ok, 20, 30, ok, está de 30 a 40. Ve, o sea, podemos hacer 20, 30, 40. Vamos a ver hasta dónde termina, hasta el 90. Así que bueno, sería aquí 50, 60, 70. Vamos a ver aquí lo de para hacerlo un poquito más largo. 80 y 90. Y aquí escribimos las edades. Ok, aquí tenemos mis intervalos. Mis intervalos aquí los tengo. Los puedo dejar así o le puedo poner los simbolitos como de con el corchete y el paréntesis, pero podemos dejarlos así. Ok, después lo que vamos a hacer en el eje Y, nosotros vamos a poner en el eje Y, o sea, en la parte vertical, en el eje vertical, vamos a poner es la frecuencia absoluta, que F minúscula I. Vamos a poner los valores. Pero no como tal, vamos a ponerlo como por división. Vamos a hacer divisiones de 10 en 10. El valor más grande que tenemos es el 50. Así, o sea, tenemos aquí el 50. Vamos a hacer divisiones de 10 en 10. Y esto va a representar, el eje Y va a representar es la frecuencia. La frecuencia, ok. Vamos a hacer línea de 10 en 10. Ok. 10, 20, 30, 40, 50. Ok, la frecuencia qué? O sea, de cuántos pacientes tienen la edad entre este intervalo. Ok, viendo la tabla que a mí me dan, me dicen en la primera fila que en las edades entre 20 a 30 años hay 20 pacientes. Ok, entonces me voy. Ajá. Me voy en el intervalo de 20 a 30, porque me dice que de 20 a 30 hay 20 pacientes. Entonces, aquí voy a hacer una barra vertical que me llegue hasta el número de pacientes, que es 20. Así que voy a hacer aquí esto hasta una barra hasta el 20. Qué bonito. Ok, en el intervalo de 30 a 40 me dice que hay 35 pacientes. Ok, entonces me ubico en el intervalo de 30 a 40. Me dice que hay 35 pacientes, así que hago aquí, alzo mi barra y como por aquí debería estar como el 30. Así que hago la barra hasta aquí. Me queda un poquito alta, como hasta aquí. Ok, el histograma consiste en un diagrama de barras, todos pegaditos. Ok, ¿qué me dice? ¿Qué me dice el diagrama de barras? Ok, que yo tengo pacientes de entre 20 a 30 años, o sea que entre 20 a 30 años tengo 30 pacientes. Ok, no, perdón, era 20, porque aquí decía que era 20, escribí 30. Ok, tengo 20 pacientes. Ok, entre 30, el otro me dice que voy a tener 35 pacientes entre la edad de 30 a 40. El otro intervalo me dice que de 40 a 50 yo tengo 50 pacientes. Ok, entonces voy a 40 a 50 hasta mis 50 pacientes. Ok, y de 50 a 60 tengo 49. Entonces como que casi por el 50, pero un poquito más abajito, como así. Ok, y me dice que de 60 a 70 años tengo 25 pacientes. Ok, 60 a 70. Por aquí debe estar el 25, por aquí más o menos. El 25 debe estar por aquí. Ok, 70 a 80 son 15 pacientes. 70 a 80, el 15 debe estar por aquí más o menos. Así que sería 70 a 80 hasta aquí. Y de 80 a 90 apenas son 6 pacientes. Así que de 80 a 6, como el 6 debe quedar como por aquí más o menos. Así que por aquí, aquí está. Este es mi histograma. Este es mi histograma, que debemos recordar que un histograma es simplemente un diagrama de barras, que me dice que cuánto de mi frecuencia tengo en mi intervalo. Que en este caso la frecuencia es número de pacientes.
Ok, me dice, yo al ver mi histograma aquí yo veo que, bueno, tengo 50 pacientes en la edad de entre 40 y 50. Epa, yo tengo aquí 20 pacientes entre la edad de 20 y 30. Eso es todo.